Pues nada, ya nos ha llegado el segundo paquete. Falta otra cosita, faltan los muelles de las válvulas, pero este es el paquete más importante, que es donde viene todo el tema de la reconstrucción del motor. Y ha tardado muy poco. La verdad es que ha sido un poco confuso el tema, porque haciendo el seguimiento por correos ha sido bastante, primero de FedEx, luego se han pasado correos, de modo que pensábamos que iba a ser más complicado recibirlo, pero al final la verdad que ha tardado poco desde Reino Unido. Luego el tema de los costes de aduanas y de todo lo que nos ha costado esto, ya lo diré al final del vídeo, pero bueno, vamos a ver qué trae. Aprovechando que estamos esperando las piezas del motor, estoy cambiando un poquito, mejorando, digamos, el tema de la caja de control del molinete que estaba aquí en el pozo de anclas, junto con la cajita esta que es la del mando a distancia del molinete. Y claro, no es un buen sitio para estar aquí porque siempre estaba húmedo y el relé pues se acaba estropeando. Entonces la voy a meter aquí y estoy taladrando unos agujeros para meter los cables y vamos a poner una caja eléctrica estanca, aunque bueno, está aquí, no hace falta ya una caja estanca, pero le voy a poner una caja con tapa para cerrarlo que tenemos, y voy a poner aquí el relé del molinete y la caja de control. yo creo que es una buena mejora. Ya está colocado, me queda bastante bien. La cajita pequeña es la caja del control remoto del mando a distancia, y el otro es la caja de relés del molinete. Los cables vienen justo desde el otro lado y así está aquí protegida doblemente, primero porque está dentro del barco y segundo porque está dentro de la caja estanca. O sea, perfecto. Pues ya, como os digo, es el tema de la reconstrucción del motor, pues las piezas, los pistones y todo el tema que necesitamos para llevar el bloque también, los cilindros a rectificar y demás. Vamos a ver. Bueno, pues juntas, un montón de juntas de todo lo que es para toda la reconstrucción. Vale. Más juntas, aquí está la junta de la culata. Esta es la junta de la culata. Y bueno, más retenes, de todo. Seguimos. Esto es pues un pegamento para juntas, o un conformador de juntas más bien. Y está todo muy colocadito, ya veis que bien lo han colocado todo. Aquí tenéis, esta es el kit de reconstrucción de la bomba de agua de agua dulce, vamos, que será la
la bomba de refrigerante. Más juntas, estas son juntas de Volvo, claro, lógicamente no compradas en Volvo, porque tela con los repuestos de Volvo, ya lo sabéis. El relé, he comprado un relé de respeto, de arranque, aquí está. Vamos a ver qué más tenemos. Está muy bien empaquetado, la verdad. Esto viene, que no lo he dicho, esto viene de Parts for Engines. Para motores Volvo Penta es fenómeno en Reino Unido, ¿vale? Aún ahora, que ya no forman parte de la Unión Europea, aún ahora los repuestos son infinitamente más baratos que en Volvo, lógicamente, ¿eh? ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí ya tenemos, estos son cojinetes, ¿veis? Son cojinetes para el cigüeñal y demás, todo esto. Todo esto es el kit de reconstrucción de nuestro motor del Volvo Penta 2003 Turbo. Por cierto, ya haré mención, ahora le voy a hacer una mención a Eduard, que es, el tío es un crack en este motor, y es el que me ha dicho qué pistones y cómo tenía que pedir todo este tema. Y luego será quien realmente me diga cómo ajustar las bombas de inyección, porque yo la verdad no tengo ni idea. Y de modo que un saludo para Eduard y ya te daré más la lata. Seguimos. Bueno, pues nada, más cositas. Esto, no sé, pues serán... Es todo de... Ah, este es el termostato que en un momento dado se lo quité y ahora lo voy a volver a poner. Pero bueno, ahí está. Estos son más cojinetes. A ver, sí. Estos son cojinetes de cigüeñal, de bielas, de todo. Bueno, ya vamos a ir dejándolos por ahí. Más cojinetes, más cojinetes. Más cojinetes. Vamos a dejar por ahí. Vamos a dejar ahí. Y por aquí. Y bueno, pues aquí ya viene el grueso. Estos son los pistones. Los pistones nuevos sobredimensionados. Por eso vamos a rectificar el bloque. ¿Veis? Estos son los pistones. Son un pelín, son medio milímetro más grandes que los originales. De ahí el tema del rectificado. ¿Por qué rectificarlo? Bueno, pues porque ya que lo desmontamos, despedazamos completamente, lógicamente no va a tener la compresión que tenía en un principio. Además, ya como me dijo Eduard también, yo la otra vez que arreglé este motor no lo rectifiqué y le puse los mismos pistones que llevaba con aros nuevos. Pero ¿qué pasa? Que el cilindro, pues ya con tantos años, este motor tiene 30 años, pues están gastados. Entonces, pues mejor rectificarlo, como él me aconsejó, ¿ok? Entonces, pues nada, seguimos, pistones. Esto la verdad que no sé ahora mismo qué será, pero bueno, ya lo... Esto no me acuerdo qué es esto. A ver qué es esto. A ver. Y ahora me he acordado que tenía que haber pedido un alternador de repuesto, que no tengo. Tengo motor de arranque, pero no tengo alternador de repuesto, y es interesante tener un alternador de repuesto. De modo que me tendré que hacer con uno. Esto pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Muy interesante, muy interesante. No me acordaba de esto. Este es el codo de escape, vamos, del turbo, que hasta... Yo cuando reconstruí mi motor hace 7 años, esto no lo fabricaban todavía, está en inox, es en inox, y no lo fabricaban para el turbo, lo fabricaban para el 2003 normal, pero no para el turbo, y ahora sí lo fabrican para el turbo ya, y ya veis, esto es muy importante que tenga revisiones periódicas, porque el que lleva, que es de acero de fundición, pues acaba hecho polvo, y bueno, ahora, pues con este... Fenómeno. No me acordaba de esto ya. Vale. Joder, qué de cosas, Es que vamos, hemos tirado la casa por la ventana. Esto no sé qué es. Vamos a ver qué es esto. Pues serán cosas, ¿no? Recambios de todo tipo. La verdad que lo han ordenado todo muy bonito, muy bien, lo han puesto todo muy bien para que no se estropee. Ah, sí, este es el rodete semiflexible para conectar la inversora con el eje.
Yo tengo uno, pero estaba bastante hecho polvo, porque estuvo mucho tiempo desalineado y he preferido pedir uno nuevo por si acaso. Por si acaso. Ya, tornillos de la culata. Los tornillos nuevos de la culata también es muy importante, porque estos tornillos, cuando los aprietas una vez, se estiran con el torque, les das el torque y se estiran, o sea, no se pueden reutilizar. Bueno, se podrían reutilizar en un caso de extrema urgencia, pero no se deben reutilizar. Por lo tanto, tornillos de culata nuevos, que no vienen en el kit de reconstrucción, por cierto, por eso los he pedido aparte. Y lo último que está aquí, esto es, ¿qué es esto? Ah, el kit de reconstrucción, este más bien de respeto, es el kit de reconstrucción de la bomba de agua salada, ¿vale? Pues ya está, eso es todo. Vamos a volver a colocarlo todo. ¿Ya veis? El bloque, no tengan miedo. El bloque a rectificar, lo llevamos. Hemos tenido que comprar un carrito para este propósito. Pues eso, ahora vamos a llevar el bloque para que nos lo rectifiquen, porque como nos acaban de llegar los pistones, pues vamos a dejárselo para que nos rectifique el cilindro. O sea que a ver si nos lo devuelven pronto. Y empezamos el montaje. Pues aquí está, ya he hecho el soporte para el... Bueno, esta madera estaba dentro del motor, aquí estaba el antiguo cargador de baterías o algo ahí en el mamparo del motor. Y esta chapa de inox la tenía por ahí, que la quité de cubierta. Y lo que he hecho ha sido, pues esto, aunque parece que hay, bueno, efectivamente hay muy poquito aquí que agarrar, lleva pasantes a la madera. Y luego además tiene aquí el listón debajo que evita que se mueva. Y esto va atornillado al mamparo, y el intercambiador de calor nuevo pues va así. Va atornillado aquí por abajo y va puesto ahí contra la chapa. Entonces, perfecto. Irá ahí en el mamparo puesto. Y algo parecido haré con el enfriador de aceite.